Muy bien, familia, y estamos listos para iniciar nuestro segmento de salud con una invitada muy especial para nosotros, y es que hablaremos junto a ella y un especialista sobre las complicaciones que puede vivir la mujer en etapa de embarazo. Sí, una conversación muy importante que yo estoy aquí ya haciendo muchas preguntas porque hoy sabremos a profundidad sobre el conato de parto prematuro junto al ginecólogo obstetra, el doctor Osvaldo Luengas, y nuestra invitada, amiga, compañera que tanto amamos, Gesaria La Piedra, que nos va a contar desde su experiencia porque viviste una experiencia como esta hace poco que nos asustaste a todos, pero gracias a Dios el doctor logró mantener a Alice en su lugar. Así es, Alejandra, Jordán, gracias a mi producción hermosa por esta invitación, y qué importante, ¿no? El dejar ese llamado de conciencia para esas mujeres que también están en la dulce espera y que quizás en este momento puedan estar pasando por una situación como esta o como me pasó a mí. Nunca me imaginé estar en una situación como esta, que es entrar en trabajo de parto a las 34 semanas cuando realmente pensé que todo estaba normal. Afortunadamente, como lo mencionaste, logramos detener el trabajo de parto gracias al accionar oportuno y preciso de mi médico obstetra tratante. Mucho miedo, mucho desconcierto. Dolor, temores, que se me pasaron por la mente, pero lo importante es que escuché mi cuerpo, le hice caso a mi cuerpo, no dejé que eso continuara. Ay, y Dios. Afortunadamente pudimos accionar. Hablas de esto y tus ojitos brillan, ¿verdad? Sí. Ay. Posiblemente uno no tiene la información, y a veces yo creo que es donde está el real peligro, claro, el estar desinformado de ciertas situaciones que podemos vivir, sobre todo en el embarazo, que además no hay un manual exactamente para los padres. Pero vamos a comenzar esta conversación determinando qué es el conato de parto prematuro y qué tan frecuente es en estadística, doctor. Bueno, hola, mira. El parto pretérmino, una época se le llamaba parto prematuro, pero actualmente se denomina como parto pretérmino. Es aquel que se produce antes de las 37 semanas, o si lo queremos llevar en días, antes de los 259 días, independientemente del peso del bebé. Porque actualmente podemos establecer un peso fetal estimado y decimos pesa 3 kilos. Ah, no, ya está bien. Pero no, es un bebé que todavía le falta madurar algunas condiciones para que pueda cumplir con sus funciones de manera espontánea, sobre todo el de la respiración. Y el ejemplo lo ponemos cuando tenemos unos nenes de 7 años en el colegio y van a jugar fútbol, por decir algo. Entonces da la categoría a los 7 años, pero hay un niño que sobrepasa mucho. Entonces ese bebé de 7 años pareciera que no fuese de la categoría. Se va a comportar como un niño de 7 años porque tiene 7 años. Y cuando usted lo ve al lado de los niños de 12 años, lo ven como, pero este niño no parece de 12 años, se va a comportar como de 7 años. Lo mismo pasa con los nenes que van madurando y necesitan adquirir una serie de funciones, y eso se llama desarrollo. Son las adquisiciones de funciones, y el crecimiento es lo que nosotros medimos. Claro. Entonces, ¿cuáles son los síntomas más comunes que pudo sentir Gesaria para saber que estaba entrando en un conato de parto prematuro? Muy sencillo, la mujer embarazada se conoce. Y va a sentir ciertos cambios, porque el embarazo va a dar cambios en ustedes las mujeres. Ese aumento de peso en el abdomen, el aumento de volumen, hace que ella cambie de postura y vaya empezando a presentar ciertas molestias a nivel de la cadera, a nivel abdominal, que antes no sentía. No todos los dolores son contracciones. Y su médico, conforme usted vaya a los controles, su médico le debe ir indicando cuándo debe llamar, cómo es una contracción, y ante la duda, sencillamente llame. Y eso es la parte importante que Gesaria, de una forma rápida, oportuna, inmediata, me comentó, responsable sobre todo, vente para acá. ¿Y cuál era el peor escenario? Que no era, bueno, váyase para su casa. Pero sí, afortunadamente lo comprobó. Cuéntanos un poco, Jessy, ¿qué sentiste? Es decir, porque bien lo dice el doctor, la mujer sabe, la que está justamente en ese proceso de gestación sabe cómo se comporta su bebé, sabe cómo se mueve, cada cuánto tiempo, saben. Y ustedes tienen además, yo no sé si biológicamente eso sea posible, pero es como una especie de sexto sentido que hace que ustedes puedan entender mucho más las cosas. Sí, Jordán, es importante que mencionemos esto con respecto a los síntomas, a esas mujeres que me ven ahora mismo.
El embarazo evidentemente va a traer algunos achaques que son naturales, ¿no? Por el hecho de tener un embarazo, de un peso, el no dormir bien en las noches, esto es normal. Okay. ¿Cuándo pasa a no ser normal? Es cuando este dolor es muy consecutivo, primero. Segundo, cuando se sostiene por lapsos de 30 segundos, un minuto Constante, y medio. okay. Sí, ya esto no es normal. De hecho, yo me acuerdo que dentro de todos esos achaques que podemos sentir dentro del embarazo, yo me estaba quejando mucho del dolor en las caderas. Y sí, las caderas pueden doler, pero tiene que ser un dolor moderado. Y un punto, yo recuerdo haberle dicho a José, José, no aguanto la presión en la parte baja, hay un corrientazo que me da muy fuerte hacia el útero, y esto no lo había sentido, no lo había percibido. Y bueno, cuando llegó un momento en que me tuve que arrodillar en el piso para tratar de controlar la contracción, y llamé a mi doctor. Y él me dijo, Cesárea, tienes que venirte. ¿Qué puede pasar en el mejor de los casos? Que te digan, no es nada, vete a tu casa. Pero yo tenía 3 contracciones. Pero es mejor que te lo diga el especialista Sí. a que tú creas saberlo. Ajá. Y esos síntomas que sienten las mujeres, doctor, ¿o qué medidas deben tomar en el caso por lo menos de cesárea? ¿Qué medidas tomó ella o usted le recomienda? ¿Y qué medidas deben tomar las mujeres? Bueno, lo primero, tener buena comunicación con su médico. Los diagnósticos a nivel de abdomen, de verdad debe ser tocado el abdomen, no es de teléfono. A veces la comodidad, el WhatsApp, las redes sociales, sí, simplifican la vida de la gente, pero hay cosas que todavía no la puede resolver las redes sociales. Totalmente. Tiene que ser evaluada, tocada y se identifica el proceso. No solo con tocar, sino con tecnología. Colocamos un equipo que se llama monitoreo fetal electrónico. Él va a registrar las contracciones, la frecuencia cardíaca del bebé, y ahí fue donde vimos y las tenemos registradas, ¿verdad, Cesárea? Sí, doctor. Entonces venían 3, 4 contracciones Claro. en 10 minutos. Sí, es muy importante y sobre todo en un proceso de embarazo. Yo quisiera saber, doctor, ¿cuáles son esos factores de riesgo que pueden llevar a una mujer embarazada a poder vivir este proceso de un conato de parto prematuro, y cuáles son los consejos para tratar de evitarlo? Ya Bueno, para ir mire, cerrando. A veces para evitar va a ser difícil porque aunque se ha estudiado por muchos años, más o menos el 10% de las mujeres que están embarazadas, de cada 10, una puede tener un parto antes de esto. ¿Y cuáles son las pacientes que pueden tener esto? Mujeres que tengan 2 bebés, que sean embarazos múltiples, bebés grandes, con mucho líquido, que tengan antecedentes de partos antes de tiempo, aumenta casi el doble la probabilidad que al siguiente haga lo mismo, que hayan tenido 2 o 3 pérdidas en el primero o segundo trimestre, que hayan tenido cirugías previas como que le retiraron miomas porque tenían fibromas uterinos, básicamente eso. Y las otras causas son infecciosas, mujeres que hayan hecho infecciones urinarias, que es la infección más común en el embarazo, o que hayan sido intervenidas durante el embarazo de apendicitis o de otra causa por infección, son antecedentes que se deben tomar en cuenta para predecirle a una paciente que puede tener un parto antes de tiempo. Genial. Entonces, es en la historia clínica y en la evolución del embarazo que vamos identificando estos factores. Bueno, como siempre lo decimos, a la hora de llegar a la conclusión de cualquier tema médico, vaya un especialista, no se ponga a inventar en casa. Por favor, es por el bien suyo, por el bien del bebé, y yo creo que fue justamente lo oportuno que pudo ser este momento para Jessie, porque además pudieron evaluar y decir, todo está bien. Alice llega ya para finales de noviembre aproximadamente, mediados, finales de noviembre, y es además un parto que estamos esperando. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos.